Damos la más cordial bienvenida a todos los que hoy se encuentran en este lugar presencialmente, así como a los que nos están viendo a través de las redes sociales de YouTube y Facebook, a la participación en este culto de adoración de nuestra Iglesia Presbiteriana Dios Eterno. Les invito para que estemos de pie y juntos alabemos, glorifiquemos y adoremos a nuestro Dios, cantando el himno número 35, Grande es Jehová. Hermanos, acerquémonos a nuestro Dios ofreciendo nuestra alabanza y adoración en oración comunitaria. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque día a día, momento a momento, Señor, tú estás siempre presente. Gracias por todos tus cuidados, Señor, durante la semana. Padre bendito, tú sabes, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Sabes, Padre, por qué estamos aquí. Reconocemos, Señor, que eres el único que merece, Señor, adoración y alabanza. Recibe, Padre, lo que hoy traemos, Señor, para ti en este día, en este momento, en este culto, Señor. Nada te es oculto, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Y que todo lo que hoy, en este momento se haga, Señor, llegue a ti como olor fragante, Padre. Recíbelo porque es para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tus ojos revelan que Dios
tomar sus lugares, hermanos. En la adoración, para poder acercarnos a nuestro Dios, es necesario reconciliarnos ante Él, reconocer que hacemos o pensamos cosas que no le agradan. Así que confesemos personalmente cada uno de nuestros pecados a Dios y hagámoslo confiando en que Él puede limpiarnos de todo pecado. Tomemos un tiempo para hacer esto. Bendito Padre, Señor, estamos ante ti. Padre, reconocemos que somos pecadores. Que, Señor, como humanos, Padre, buscamos satisfacer, Señor, nuestras necesidades. Buscamos, Señor, tener lo que queremos o deseamos. Y muchas veces, Padre, no haciendo lo que tú quieres que hagamos. Padre bendito, reconocemos, Señor, tu amor infinito. Y por eso, Señor, estamos aquí delante de ti, rogando, Padre, que tomes nuestras vidas, tomes nuestro corazón. Señor, quites el pecado, Señor, que está delante de ti. Perdónanos, Señor, y haznos aceptos, Padre, delante de ti. Confiamos, Señor, en que así será, porque tú así nos lo has prometido. Porque la sangre de Jesucristo, Señor, que fue derramado en la cruz, tiene, Padre, ese poder, Padre, y en esto confiamos. Señor, toma nuestras vidas y, Señor, haznos aceptos delante de ti. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estando agradecidos y plenamente convencidos del perdón de nuestros pecados, expresemos nuestra esperanza en Cristo, cantando el himno 147, Tenemos esperanza, como seguridad por el perdón de nuestros pecados. Silencio
de pie, hermanos, pongámonos en contacto con Dios a través de la lectura de su palabra y la exposición de la misma. Demos lectura a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, de los versículos 15 al 23. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. La palabra de Dios dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En preparación para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, cantemos las alabanzas número 144, Somos el pueblo de Dios, y 106, El Señor es mi pastor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar
Escuchemos ahora con atención el mensaje de la palabra con el tema Una comunidad bendecida, que será expuesto por el pastor Matías Ekbakap. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos a ti la alabanza y la gloria y reconocemos, Señor, que sin tu ayuda nosotros, Señor, no podemos ni siquiera mirar tu palabra y permanecer de pie frente a ella, Señor. Pero es por tu Espíritu Santo, Señor, que hoy estamos aquí y pedimos la dirección de Él, Señor, la iluminación de este Espíritu que mora en nosotros, Señor, para que no solamente nuestros ojos, sino nuestro entendimiento completo, Señor, sea abierto y podamos también disponer ese corazón rebelde por naturaleza a tu palabra, a la autoridad de tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace 2 semanas iniciamos una serie que hemos titulado ¿Qué somos o quiénes somos? ¿Verdad? Basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Efesios. Posteriormente veremos una segunda parte de esta serie que tiene que ver con cómo debemos ser. Y en esta primera parte de respondiendo a esta pregunta, ¿quiénes somos o qué es lo que somos? Vimos en la primera parte de esta serie que somos una comunidad necesitada. Y en esta tarde veremos una segunda respuesta que el apóstol Pablo nos da en este pasaje, que es el de ser o que somos una comunidad necesitada. Vimos la primera parte, que somos una comunidad bendecida. Y hoy vamos a ver que somos una comunidad necesitada. Y cuando decimos o usamos la afirmación, una iglesia bendecida, aparentemente o en nuestra mente puede sonar a sinónimo de una comunidad que no le falta nada, que tiene todas sus necesidades satisfechas. Y si es así, si tenemos todas nuestras necesidades satisfechas, entonces podemos decir que no tenemos necesidad. Pero la realidad, hermanos, sabemos que esa interpretación es algo que está lejos de la realidad. Porque lo que verdaderamente significa es que algunas de sus necesidades han sido satisfechas, pero que aún hay muchas que le faltan, sobre todo cuando tomamos en cuenta que somos una iglesia que transita en un mundo caído. ¿Sí? Transitamos en un mundo caído y eso entonces, esto es lo que aprendemos de lo que el apóstol Pablo dice en los versos 15 al 23 del capítulo 1 de su carta a los Efesios. Y después de decir que somos bendecidos espiritualmente, afirma en la segunda parte, los versículos 15 al 16, que somos una comunidad, además de ser bendecida, una comunidad necesitada. Veamos cómo dice ahí en los versículos del 15 al 16. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Noten que en este pasaje la palabra fe y la palabra amor que subraya el apóstol Pablo ahí él los menciona como virtudes características de la iglesia de Éfeso en ese momento. No son productos naturales del carácter humano de quienes integraban la iglesia en aquella región, sino más bien él está afirmando de atributos de Dios compartidos con los creyentes. Y es ahí entonces donde nos detenemos un momento y podemos darnos cuenta que dichas virtudes entonces son bendiciones de la gracia de Dios, que es lo que vimos en los versículos anteriores del 1 al 14.
Sin embargo, al ser otorgadas a creyentes pecadores, la iglesia que transita en un mundo pecaminoso, pues hace evidente entonces que requieren de algo más. Además de fe y amor, la iglesia necesita de algo más. De ahí entonces vemos que las peticiones que va a expresar en los siguientes versículos, que son del 17 al 23, son una expresión del entendimiento bíblico que debemos tener respecto a lo que la iglesia es, además, ¿sí?, de lo que la iglesia es, además de ser una comunidad bendecida, es decir, una comunidad necesitada, ¿sí? Somos una comunidad necesitada. Pero cuando hablamos de necesidades o de una comunidad necesitada, debemos especificar que existen dos tipos de necesidades en la iglesia que transita en este mundo caído, en nosotros, porque cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando del edificio en el que estamos hablando de usted y de mí, del cuerpo de Cristo, de los que integramos la familia de Dios. Existen dos tipos de necesidades entonces en la iglesia. Las personas que integran la iglesia tienen necesidades físicas o materiales y necesidades espirituales. Y esto es debido a que así fuimos diseñados y fuimos creados por Dios, con una parte material y una parte inmaterial. Yo sé que esto va en contra de lo que normalmente en la cultura nos han enseñado, de que somos de alguna manera seres tripartitos, es decir, que estamos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, o cuerpo, alma y corazón. Debemos decir que esta perspectiva cultural es errada y contrario a lo que la antropología bíblica dice respecto al hombre, que en otro momento obviamente habremos de explicar o de estudiar más a fondo. Pero en el caso particular del tema de Efesios 1, del 15 al 23, presenta entonces, es que la iglesia como una comunidad necesitada, debemos decir que la necesidad de la que está hablando el apóstol Pablo es una necesidad espiritual, ¿sí? Es una necesidad espiritual. Y esta necesidad espiritual es la que vemos entonces allí en los versículos, en esa primera petición que hace el apóstol Pablo, en los versículos 17 en primer lugar. Noten ustedes cómo dice allí el texto, al hablar precisamente de esta necesidad espiritual. Dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Noten ustedes la petición encarecida del apóstol Pablo. Dice que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Entonces noten ustedes que la iglesia es bendecida con fe, amor y muchas otras bendiciones espirituales, con ser predestinados desde antes de la fundación del mundo, con ser rescatados y redimidos en Jesucristo, con ser preservados a través del Espíritu Santo, que es lo que vimos en la primera parte de esta serie. Pero agrega el apóstol Pablo diciendo entonces que la iglesia, esas son las bendiciones espirituales que recibimos. Pero cuando transitamos en este mundo, al ir lidiando con las circunstancias diarias, necesitamos sabiduría, ¿sí? Entonces noten ustedes que la petición hecha aquí es por sabiduría y percepción espiritual. Y esa es la primera necesidad espiritual que la iglesia del Señor que transita en este mundo ha tenido. No solamente la iglesia local de la cual formamos parte nosotros hoy, sino que desde el principio de la humanidad la iglesia ha tenido por su condición caída, y la misma que tuvo la iglesia de Éfeso en su momento, a la que escribió el apóstol Pablo, y la que seguimos teniendo nosotros hoy como iglesia Dios eterno en este lugar. Y observen ustedes que la petición que hace el apóstol Pablo, y a quién va dirigida la petición, deja claro que nuestra necesidad espiritual es evidente y que solo puede ser satisfecha por Dios, nuestro Creador. Sí, tenemos un problema como seres humanos,
que creemos o que nos ha sido sembrada desde que nacemos en este mundo, la idea de que somos autónomos como seres humanos. Y esa no es una verdad bíblica, sino una mentira y una distorsión cultural de la verdad de Dios. Y en consecuencia, entonces, el origen de muchos de los males de la iglesia de hoy. La iglesia necesita sabiduría, hermanos, y necesita percepción espiritual, porque es la única forma posible de disfrutar de las bendiciones espirituales que desde la eternidad nos han sido reservadas y que nos han sido entregadas en Cristo Jesús. Necesitamos. Pero ¿cuál es la fuente de esa sabiduría? La palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Necesitamos estudiar la Biblia. Es una necesidad, y no solamente para los pastores que les predicamos o para los ancianos que les aconsejan, que les visitan, sino que lo necesitamos todos. Sin duda creo que ustedes conocen a las personas que les gusta, quizá usted lo es, ¿verdad? Sí, a las personas que les gusta trabajar su cuerpo físicamente hablando, ¿verdad? Y que les gusta verse bien físicamente. Invierten tiempo, recursos, disciplina, y es de reconocer que son personas disciplinadas, ¿verdad? Y cuando los vemos a simple vista, aparentemente decimos, wow, qué bien se ve, qué fuerte está. Pero muchas veces no consideramos que esas personas pueden estar simplemente fuertes visiblemente, pero que internamente o detrás de todo eso son personas débiles, ¿sí? Que tienen problemas, que muchas veces ese físico lo han mantenido con medicamentos, con muchos suplementos, etcétera. O sea, no es algo natural realmente, pero están ahí, ¿sí? Y los vemos y decimos, wow, fantástico, ¿no? Hermanos, así somos muchas veces nosotros, como creyentes, como iglesia, y no nos damos cuenta que necesitamos sabiduría. Podemos vernos y decir, somos una iglesia fuerte porque tenemos mucho, tenemos todo, estamos bien establecidos, pero si nos analizáramos personalmente cada uno de nosotros, los ministerios de nuestra iglesia, si empezáramos desde nuestros hogares, como padres, como hijos, y nos analizáramos verdaderamente cuánta Biblia estamos estudiando, ¿sí? Cuánta sabiduría estamos adquiriendo todos los días de la palabra de Dios, cuánta dependencia de Dios estamos teniendo a través de su palabra y alimentándonos y fortaleciéndonos, entonces nos daríamos cuenta cuán necesitados estaríamos, ¿sí? Así que para que podamos entonces entender e interpretar los asuntos de la vida de manera correcta según la Biblia y no apoyarnos únicamente en nuestra propia prudencia, como dice el autor de los Proverbios, necesitamos sabiduría. Y eso únicamente está en la palabra. La única fuente que nos ha sido dada para satisfacer esa necesidad es la Biblia, es la palabra de Dios. Palabra que debemos leer, que debemos estudiar de manera personal, palabra que debemos oír y ser expuesta en la congregación dominical, palabra que debemos creer y obedecer con perseverancia, pero que debemos también compartir con prontitud. Porque sin la palabra, hermanos, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestros líderes, nuestra propia vida personal, seremos simplemente músculos sin fuerza, seremos simplemente edificios, seremos simplemente, como dijera el apóstol Pablo, como metal que resuena, ¿sí? Pero que no realmente estamos siendo de bendición. Pero eso no es todo, hermanos, no termina allí. El apóstol Pablo nos dice también que hay una segunda necesidad que como iglesia del Señor tenemos, además de sabiduría y percepción para interpretar la vida y para tomar decisiones correctas dentro de la vida. Y esta segunda necesidad está en el versículo 18, donde vemos la segunda petición que hace el apóstol Pablo ahí. Dice así, pido que les inunde de luz el corazón. Noten, luego de pedir sabiduría y percepción para el conocimiento de Dios, ahora dice, pido que les dé luz
que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo, su iglesia, quienes son su rica y gloriosa herencia. La petición, la segunda petición que vemos ahí, hermanos, es por iluminación del corazón. ¿Sí? Necesitamos conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, pero también necesitamos iluminación en nuestro corazón. Esa es la segunda necesidad que tenemos como iglesia, que tenemos que reconocer que la tenemos para que podamos buscar la respuesta y la solución de Dios para ella. La iluminación de nuestros corazones, hermanos. Sin ella estaremos corriendo grave riesgo de caer en las garras de la autosuficiencia. No solamente ser autónomos, creer que podemos regir nuestra vida con nuestras propias leyes o principios funcionales, sino también creer que somos suficientes para poder resolver nuestros propios problemas o nuestras propias vidas. Recordemos la advertencia que el profeta Jeremías nos hace respecto a nuestros corazones sin la iluminación del Espíritu Santo, allá en el capítulo 17 de su profecía, Jeremías 17, versículos 9 al 10, cuando dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, dice el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Y en consecuencia de esto, el proverbista, en el capítulo 4, versículo 23 de los Proverbios, también nos advierte y nos aconseja diciendo que sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Por eso tenemos que regresar al principio anterior. Si nuestro corazón no descansa en la ley de Dios, sino en nuestra propia ley, corremos peligro, corremos riesgo. Nuestra vida está siendo encaminada hacia otro rumbo. Y las consecuencias, eso es lo más trágico, las consecuencias, hermanos, pueden ser dolorosas para nuestra vida. Así que, mis hermanos, la iluminación es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente, que lo guía y lo encamina al entendimiento de la voluntad de Dios que está contenida en su palabra. Así que si usted necesita Biblia, ese es un primer paso. Si ya quedó eso en su corazón sembrado, ese es el primer paso. El segundo paso, usted también necesita del Espíritu Santo. Clamar a Dios por sabiduría, por iluminación de nuestro corazón, para que entonces podamos ser bendecidos y beneficiados. Y esta es una necesidad urgente en nuestros corazones. Y para ello entonces la sabiduría y la percepción espiritual, más la iluminación del corazón, entonces se vuelven en necesidades básicas y esenciales para nosotros. Un instrumento musical como la que nuestros hermanos tocan cada semana aquí, hermanos, noten ustedes, son una gran bendición en las manos correctas, me refiero, es decir, de alguien que lo sabe tocar. ¿Sí? Así que, pero, ¿qué sería una batería sin las manos de Jeremy? Como dice el apóstol Pablo, vamos a repetir, simplemente metal que resuena. Si pasáramos a alguien de los que todavía toca esto, todos nos vamos a tapar los oídos. No vamos a encontrar nada bueno, ¿sí? ¿Qué sería de la guitarra? ¿Qué sería del teclado sin las manos correctas? Pero aún así también necesitamos reconocer que aún con un buen instrumento musical y una persona que sabe tocar, pero si la palabra no está en el corazón de esa persona, si en el corazón de esa persona no hay dependencia del Espíritu Santo, si esa persona no crece en el conocimiento de la palabra, si esa persona no teme a Dios, si esa persona no es ministrada a través de la palabra y el poder del Espíritu opera en él para que viva, hable y transmita el Evangelio de Dios, sigue siendo metal que resuena. ¿Se dan cuenta de la necesidad que tenemos? Incluso pueden tener su Biblia, y lo tenemos, ¿verdad? Como decía el pastor en algunas ocasiones, ahora ya no tenemos que abrirla, sino prenderla, porque la usamos en el celular. Tenemos la Biblia ahí, pero si no la leemos,
O si la leemos, pero la leemos para, como yo les siempre he dicho, ¿no?, a muchos hermanos, si la leemos nomás para conciliar el sueño por las noches y sin pedir la dirección del Espíritu Santo para estudiarla verdaderamente, ¿qué beneficio realmente podemos tener? Entonces, hermanos, nuestros músicos necesitan palabra, estudiar la palabra, necesitan teología bíblica en sus corazones, necesitan temor a Dios a través del Espíritu Santo, pero no son los únicos. Recuerden que la iglesia no lo componen solamente los músicos, lo necesitamos los pastores, lo necesitan los ancianos, lo necesitan los maestros, lo necesitan los padres de familia. ¿Quiénes son los instructores inmediatos de los hijos? No son los maestros de la escuela, son los padres. Así que lo necesitamos todos. La iluminación, primero la sabiduría de Dios a través de la palabra, luego la iluminación del Espíritu Santo para que podamos entender lo que leemos y no solamente entenderlo, creerlo y vivirla. Para que entonces la bendición espiritual supla la necesidad espiritual que también ha de mostrar en nuestras vidas. Pero no es todo, terminemos. Una tercera necesidad que encontramos en el pasaje está en los versículos 18 al 23, donde vemos que dice el texto de la siguiente manera: también pido en oración que entiendan, ¿qué cosa? Vean, tercera petición, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Y dice, y agrega el apóstol, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué tipo de poder necesitamos conocer? Cuando conozcamos este tipo de poder, wow, seremos transformados. Versículo 21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Termina versículo 22 y 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Esta tercera petición y última necesidad espiritual de la iglesia que se requiere para ser satisfecha a través de Cristo, hermanos, nos es dada y derramada grandemente en nuestras vidas, y es el del entendimiento de la grandeza del poder de Dios. Necesitamos sabiduría y percepción espiritual. Necesitamos iluminación de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos entender la grandeza del poder de Dios. Esa es la necesidad. Las tres necesidades básicas que al menos en este pasaje el apóstol Pablo nos va describiendo que la iglesia necesita, donde necesitamos enfocar nuestros esfuerzos todos como comunidad, pastores, ministerios, ancianos, diáconos, maestros, grupo de alabanza, todos enfocarnos a suplir esta necesidad. Y si tenemos esto, más una estructura ministerial física establecida, entonces llegaremos a ser plenamente cada día más esa iglesia bendecida espiritualmente y que será visto a través de sus frutos. La independencia, la autonomía y la autosuficiencia humana son el resultado, hermanos, de la ignorancia o el rechazo del poder soberano de Dios. De ahí entonces que el conocimiento de Dios y la iluminación del corazón humano son necesarios para la percepción espiritual de las bendiciones a las que hemos sido llamados. El pastor Samuel Hernández, en su red social de Facebook, hace unos días, promocionaba su serie de sermones para este mes diciendo: conforme se acerca el día del Señor, el mundo se asemeja más a los días de Noé. Pues, dice, la frivolidad de lo temporal impera en una sociedad embriagada de consumismo hedonista,
se aplaude la impiedad, se promueve la perversión y se enarbola con orgullo la bandera del pecado. Sin embargo, el plazo de gracia sigue abierto. La oferta del perdón sigue vigente, pero el día del Señor se acerca. Esto nos debe a nosotros mover, a darnos cuenta de la realidad del mundo en el que vivimos y la necesidad que tenemos como iglesia de no conformarnos al mundo, sino, como dijera el apóstol Pablo también a los romanos, de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, sabiduría y percepción, iluminación, conocimiento del poder soberano de Dios. Es la única manera. Con urgencia debemos volver entonces nuestros corazones al entendimiento de la grandeza del poder de Dios, porque sólo así podremos depender de su gobierno soberano, tal como fue el deseo de Dios, hermanos, desde el principio. Debemos, en tanto, hermanos, como iglesia, anhelar vivir el cristianismo, pero en la vida diaria, conscientes de nuestra eternidad, haciendo lo que sabemos hacer y disfrutamos hacer, pero advertidos de que pronto Cristo volverá. No promoviendo actividades de entretenimiento, ni simples eventos sociales, ni experiencias de consumo, sino más bien creyendo, según la enseñanza de la Biblia, que la prioridad de la iglesia ha de ser vivir en santidad, siendo sal de la tierra y luz del mundo, agradando a Cristo, aunque eso nos cause el aborrecimiento del mundo. O como dijera también el pastor Charles Spurgeon, que nosotros como iglesia, hermanos, no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de ella. Por lo tanto, algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Esa es la realidad de la iglesia. Ese es nuestro llamado como creyentes en Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, en conclusión, en cuanto dependa de usted, de mí, desde donde el Señor nos haya puesto a servir, procuremos cada día ser un testigo fiel de la iglesia bíblica a la cual el Señor llamó. Es decir, la iglesia bendecida, pero con necesidades cada día más satisfechas en Cristo Jesús. Busquemos la sabiduría de Dios y la percepción que necesitamos estudiando la palabra de Dios. Clamemos en oración la iluminación del Espíritu Santo para nuestros corazones, para que podamos entonces, en tercer lugar, entender la grandeza del poder de Dios al que servimos. Cuando eso ocurra, no solo nuestros corazones se doblegarán, sino nuestras rodillas también delante de Dios. Y pondremos nuestra vida en verdadera adoración a Dios, no solamente el domingo, sino cada día y en cada momento de nuestra vida y en lo que estemos envueltos. Recordemos que una iglesia bíblica no es una iglesia perfecta, no es una iglesia donde sus líderes nunca fallan, no es una iglesia donde sus miembros no te van a ofender jamás, no es una iglesia con una teología 100% perfecta, no es una iglesia donde no se lidia con el pecado. La iglesia bíblica es un cuerpo local de creyentes que en medio de su imperfección, en medio de sus faltas, en medio de sus ofensas, en fin, en medio de sus pecados, su liderazgo y sus miembros fieles están comprometidos con el Señor y con su palabra revelada, de modo que en todo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, serán guiados por los estatutos, ordenanzas y procesos que la Escritura demanda a través de la obra del Espíritu Santo. Así que la iglesia bíblica es una iglesia de orden, pues al Dios que servimos también lo es, un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos, como dijera el apóstol Pablo. Así que, mis amados hermanos, esforcémonos cada día y procuremos cada día agradar a nuestro Dios, siendo miembros comprometidos de la iglesia local Dios eterno, pero con el Dios de la santidad,
el Dios soberano, el Dios de autoridad a través de su palabra, el Dios que gobierna nuestras vidas a través de la obra de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra en esta hora. Hermanos, cantemos en respuesta al mensaje escuchado el himno número 474, Avívanos Señor, como expresión de nuestra confianza y disposición de nuestro corazón a obedecerle. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Presentemos a Dios nuestros diezmos y ofrendas como expresión de reconocimiento de que todo es suyo y en gratitud porque Él nos provee de cuanto necesitamos. Entonemos el himno número 442, Lo nuestro tuyo es, mientras se recolectan las ofrendas y diezmos, y después oraremos consagrando cada una de ellas. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo
Estemos de pie, hermanos, para dar gracias a Dios por las ofrendas y diezmos. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos esta hora. Te presentamos, Padre, las ofrendas y diezmos que tu pueblo ha dado, Señor, con alegría. Reconocemos, Padre, que todo proviene de ti y también te mereces, Señor, que te demos lo que a ti te corresponde, Señor. Bendice a cada familia, bendice, Señor, también a los que pasan por situaciones difíciles, Señor, económicas. Suple sus necesidades conforme a tu corazón, Padre, conforme a tu voluntad. Conoces el corazón de cada uno, Señor. Te pedimos que las ofrendas, Señor, y diezmos sean empleadas, Señor, para tu obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tengamos la oración final y la bendición pastoral a cargo del pastor Dani Ramírez Celis. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tú nos has dado el privilegio de poder congregarnos, de poder alzar nuestra voz en alabanza a ti, Padre. Quita todo lo imperfecto que haya habido en este culto y que todo sea la expresión que tu pueblo ha presentado en esta hora, de gratitud a ti, Padre. Lleva en paz a tus hijos, a sus hogares. Fortalece sus cuerpos, Padre. Protégelo de los peligros que pueda haber en las calles. Y danos pronto, Padre, el privilegio nuevamente de estar juntos. De poder, Padre, tener esta comunión los unos con los otros y presentarnos en adoración a ti. Que tú, Padre, siempre seas glorificado con todo lo que hagamos como tu iglesia, por Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la guía, comunión y consolación de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo del Señor desde ahora y por siempre. Amén. ¿Pueden ocupar sus asientos, hermanos?